vamos a dar una serie de nociones respecto a la importancia que tiene hoy en día la medicina legal. Dentro de lo que es una rama dentro de la ciencia médica. Bueno, primero pediros disculpas porque estoy un poco constipado. Y bueno, yo creo que con mucha gente, bueno, vosotros estáis más acostumbrados a ver en vuestro trabajo, ¿no? A personas que están un poquillo malitas y tal. Y bueno, pues los virus parece que me han atacado a mí. Tantas diferencias de temperaturas, frío, calor y al final, bueno, pues uno termina por ponerse un poco malito. Bueno, voy a compartir un PowerPoint, un poco para que me ayude en esta presentación. De todas maneras, bueno, pues cualquier tipo de duda que os vaya surgiendo durante la presentación, perfectamente la podéis exponer en el chat. Intentaré estar atento para ir atendiendo estas dudas. Y, y luego, pues, igualmente, pues, en el momento en el que cuando terminemos, en este caso, la presentación, igualmente también podéis poner las dudas. No obstante, si hay alguna cuestión que os vaya surgiendo más adelante, estamos a vuestra entera disposición de cara, de cara a resolver por cualquier tipo de cuestión que tengáis con respecto al tema de medicina legal y específicamente con respecto al máster de valoración del daño corporal y peritaje médico legal desarrollado por AMIR para Lodima. Bien. Bueno, pues en este caso, cuando pensamos por qué la medicina legal es una de las ramas que tiene una mayor solicitud, ¿no? De cara al estudio por parte de los profesionales sanitarios, en particular con respecto a los médicos. Bien, pues ciertamente es uno de los posgrados que están siendo más solicitados. Particularmente yo creo que es precisamente por la facilidad que tiene a la hora de compaginar la actividad de un perito con respecto a su actividad asistencial. Entonces, no deja de ser una parcela dentro de su trabajo, una forma de utilizar sus conocimientos para sacar un mayor provecho y, por supuesto, pues, un mayor provecho económico, ¿no? Al fin y al cabo, pues, si bien en este caso la profesión sanitaria, el código deontológico habla un poco del altruismo, ¿no? Dentro de la actividad médica, eh, no tenemos que olvidar que la profesión médica tiene que estar bien remunerada y precisamente una forma de sacar un mayor provecho a esos conocimientos que tenéis como médicos es aprovecharlos de cara a la resolución de conflictos. Bien, precisamente pues la primera duda que nos puede ir surgiendo es qué es un perito médico. Bien, un perito médico tenemos un perito en particular, un perito a nivel general, según la RAE, es un experto en una materia a quien se le encomienda la labor de analizar desde un punto de vista técnico, artístico, científico o práctico, la totalidad o parte de los hechos que son el objeto de un litigio. Pensar que en un procedimiento judicial podemos tener muchos tipos de pruebas, ¿no? En este caso, por los abogados, cuando tenemos un procedimiento, cuando tenemos la necesidad para resolver un litigio, tenemos la necesidad de acudir a un procedimiento judicial, porque no siempre se acude a un procedimiento judicial. Vosotros en muchas ocasiones realizaréis un informe pericial y ese informe pericial va a estar encaminado a un procedimiento judicial, pero en otras ocasiones lo que va a hacer es hacer una valoración de cara a llegar a un posible acuerdo, ¿no? Porque muchas veces se resuelven los litigios de una manera extrajudicial. Pero en un procedimiento judicial, un abogado puede acudir a una gran batería de pruebas. Tenemos las pruebas testificales, tenemos las pruebas documentales y también tenemos las pruebas periciales, entre otras, pero estas principalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que un perito lo que hace es informar al juez con respecto a los aspectos científicos
Si ve la definición de la RAE, incluye técnicos, artísticos, científicos o prácticos, pero eso es porque muchas veces pues, se necesitan muchos tipos de conocimientos, ¿no? Muchas veces no solamente son científicos, sino en algunos planos, en algunos aspectos, pues a lo mejor es pueden informar pues, sobre un determinado arte, sobre un determinado, una determinada cuestión técnica o una determinada cuestión práctica. Desde el punto de vista de la medicina legal, el perito lo que hace es informar al juez, ofrecerle los conocimientos necesarios desde un punto de vista científico. Entonces, es ahí donde está la importancia del perito en nuestro procedimiento, en nuestro procedimiento de resolución de litigios. Pensar que un sistema jurídico es un conjunto de normas y este conjunto de normas van encaminadas a ayudarnos, a explicarnos cómo tenemos que interaccionar interactuar entre nosotros como dentro de la sociedad, ¿no? Como sujetos de esa sociedad. Interactuar entre los sujetos, interactuar entre las administraciones, los sujetos con las administraciones. Entonces, claro, en esta interacción muchas veces pues, puede surgir algún tipo de cuestión, de problemática. ¿Cómo se resuelven este tipo de problemáticas? Pues precisamente pues, a través de las distintas pruebas. Y la prueba principal, o una de las pruebas principales que se puede aportar en un procedimiento judicial, precisamente es ofrecer al juez esos conocimientos científicos que un médico tiene, pero el juez, como es lógico, pues carece. Entonces, por ejemplo, en una cuestión de valoración del daño corporal, existe un baremo. Existe un baremo, en este caso, pues el baremo de valoración eh, de daños ocasionados por accidente de circulación, aunque bueno, eh, es un baremo que se utiliza de una manera analógica para todo tipo de procedimientos, ¿no? No solamente para el tema de accidentes de circulación, se puede utilizar para cualquier cosa. Cualquier cosa que necesite una valoración de un daño corporal, se puede utilizar este baremo de manera supletoria dado que es el único que tenemos en España. No obstante, en este caso se puede utilizar ese baremo absolutamente para todo, ¿no? Porque no deja de ser un daño que sufre una persona en un cuerpo pues, por una caída en la calle, por un accidente de coche, por una posible negligencia profesional. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos pensar, bueno, pues si ya tenemos un baremo, un juez puede acudir a ese baremo para conocer qué valoración debe recibir un determinado daño que sufre una persona. Pero incluso la propia Ley 35/2015, que es la que introduce el conocido como nuevo baremo de valoración de daño corporal, incluso esa propia ley lo que hace es precisamente ofrecer y mostrar la importancia que tiene el perito médico, hasta el punto que los informes que ofrecen las compañías de seguros de cara a intentar llegar a un acuerdo cuando una persona reclama por un determinado daño un determinado daño psicofísico que ha sufrido por un siniestro, por un accidente, por lo que sea, ¿no? Hasta ese punto que el propio legislador indica que es necesario un informe en el que esté firmado por un médico que ofrezca y muestre el porqué de esa valoración de daño corporal de manera desglosada, etcétera. Por lo tanto, incluso el propio legislador entiende que no vale cualquier persona para hacer una valoración de daño corporal. De ahí la importancia que tiene el perito médico, la medicina legal, dentro de nuestro sistema jurídico. Yo creo que por eso es uno de los motivos por los que los médicos cada vez más se van dando cuenta de la necesidad que hay de peritos en nuestro sistema judicial y por eso solicitan este tipo de formación, con la finalidad de realizar una actividad pericial que pueda compaginarse bien con su día a día y por supuesto, hacer buenos informes periciales. Bueno, sobre todo os comento esto porque surgió un poco la duda de lo que en este caso nuestro máster el máster que desarrollamos en AMIR para la UDIMA, el máster de valoración del daño corporal, peritaje médico legal e incapacidades permanentes. Vamos ya por la tercera edición y es un máster que está siendo muy reclamado por los médicos, ¿no? Están reclamando mucho ese tipo de formación. Bien, yo creo que, claro, en las reuniones que mantenemos y demás, pues dedicar sobre todo pues,
a valorar mejoras dentro de los proyectos formativos y demás, eh, comentamos un poco la situación. Uy, pues está, la verdad que está siendo, hay muchas peticiones de cara a matricularse en este máster y demás. Yo creo que me surgió la duda, uy, ¿y por qué está tan en auge la medicina legal? Yo creo que precisamente es por eso. Pensar que en la carrera de medicina no, sí que existe una asignatura relacionadas con la medicina legal, pero no desde este plano, desde este ámbito. ¿De acuerdo? Sobre todo en el máster intentamos darle un enfoque mucho más práctico de cara a que los alumnos pues, vayan adquiriendo esos conocimientos. Principalmente, trabajar bien, manejar bien ese conocido como nuevo baremo de valoración del daño corporal y luego también realizar informes periciales en otras materias, como son la valoración de praxis médica, es decir, cuando hay una reclamación por una posible negligencia profesional, cuando un paciente pues, sufre un daño, pues tanto para la defensa de las compañías de seguros y de los médicos, así como hospitales, clínicas, las partes que son demandadas, como también, en este caso, pues, para las partes demandantes, ¿no? Que un perito sepa hacer bien un informe y sepa enfocar bien cómo tiene que hacer este tipo de informes. Igualmente también para otra rama que es muy necesaria la participación de un perito médico, como es la valoración de incapacidades permanentes. Es decir, dentro del ámbito de la jurisdicción social, cuando un trabajador se encuentra en una situación en la que sufre una enfermedad crónica que le impide continuar prestando trabajo. En este caso, tanto para bien para su trabajo habitual, o bien para no poder desarrollar ningún otro tipo de trabajo. Entonces, nuestro sistema de seguridad social a estos trabajadores lo que hace es darles una cobertura. No puede dejarles sin más, no puede dejarles en una posición en las que no tengan ningún otro tipo de ingreso, dado que su ingreso habitual es ese salario que percibe a la hora de trabajar. Y lo que hace nuestro sistema de la seguridad social es concederles una prestación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa prestación, pues hay veces que es denegada o hay veces que a lo mejor a una persona le correspondería una prestación de un determinado tipo y sin embargo le conceden una prestación menor, ¿no? Entonces, en lugar de concederle, por ejemplo, una incapacidad permanente absoluta, pues le concede una incapacidad permanente total y a lo mejor la persona no puede desarrollar ningún otro tipo de actividad laboral. Para eso es necesario la figura de un perito, es decir, un perito que sepa bien cómo hacer estos informes periciales y que le explique a un juez el por qué este trabajador tiene una determinada enfermedad que es crónica y esa enfermedad crónica, por esa enfermedad crónica sufre una serie de limitaciones y esas limitaciones le impiden desarrollar un trabajo. Bien, pues por eso os digo, existe mucha necesidad, muchísima necesidad de peritos en nuestro sistema judicial. Hay una gran demanda por parte de tanto de los órganos judiciales a la hora de necesitar peritos judiciales, es decir, peritos que están inscritos en determinadas listas y que son llamados por el sistema judicial a la hora de emitir un informe. Pero también, por supuesto, tanto para las partes privadas que necesitan la realización de un informe pericial, para las partes demandadas, como las partes demandantes que tienen en este caso que iniciar una acción, también necesitan un informe pericial a la hora de hacer esa valoración de daño corporal, a la hora de justificar esa reclamación de por qué existe una mala praxis o defender por qué no existe una mala praxis por la que se está reclamando alguna indemnización. Y por otro lado también, por supuesto, pues en el caso de la jurisdicción social, para la valoración de esas incapacidades permanentes o las valoraciones de discapacidades. Por todo ello, es necesario, muy necesaria, en este caso, la participación de los médicos como peritos. Bien, esto nos ha llevado a que en este caso, un título de posgrado, como es el máster de valoración de daño corporal, peritaje médico legal e incapacidades permanentes, pues sea tan solicitado. Eh, para conocer bien dónde se puede manejar un perito, porque muchas veces a lo mejor pensamos, bueno, si yo
realizar un máster, quiero darle utilidad. Quiero darle utilidad, quiero sacar, por supuesto, beneficio, quiero sacar provecho de ello. Y sí que me gustaría saber en qué facetas puedo desarrollar yo una actividad pericial. Pensar que un perito médico es o la prueba pericial, en la que un perito médico pues, realiza ese informe, es una prueba fundamental en todo procedimiento judicial e incluso también en la resolución extrajudicial de los litigios, de los conflictos. Entonces, el perito médico puede desarrollar su actividad tanto en la jurisdicción civil, como en la jurisdicción penal, como en la jurisdicción contenciosa administrativa, en la jurisdicción social, igual que también en la resolución extrajudicial de conflictos. Como os iba diciendo, la propia ley que en este caso regula el nuevo baremo, incorpora dentro de lo que es el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos, incorpora esa novedad, que es la importancia que tiene el informe ese informe preliminar de un médico, ese informe preliminar pericial, de cara a explicar el por qué una compañía de seguros realiza o ofrece una oferta motivada a una persona para indicarle por qué considera que el daño por el que esta persona pues, está reclamando a la compañía de seguros se tiene que valorar de una determinada forma. Entonces, ese informe tiene que estar realizado por un perito médico. Es importante. ¿Con qué finalidad? Precisamente lo que trata de esta ley es de intentar evitar la judicialización de procedimientos. Entonces, intentar llegar a acuerdos y por eso considera que el perito médico va a actuar de una manera objetiva y además va a realizar un análisis con total conocimiento dentro de lo que es la rama de la medicina aplicada a la valoración del daño corporal. Es decir, no es cualquier persona la que hace esa valoración del daño corporal, la que realiza esa propuesta motivada de indemnización, sino que es una persona especialista en medicina y que además es conocedora y sabe perfectamente la aplicación de este conocido como nuevo baremo que ya llevamos utilizándolo desde el año 2016. Es decir, ya con ello más de 6 años. Entonces, nuestro legislador es conocedor de la importancia que tiene el perito en este tipo de cuestiones. Bueno, y pensar que, como antes os he comentado, dentro de la actividad pericial existen varios tipos de informes periciales. Incluso a estos informes periciales que veis ahora mismo en pantalla, lo que es el informe de valoración corporal, el informe de valoración de praxis médica, incapacidades permanentes o valoración de discapacidades, dentro de poco, en abril, precisamente será de aplicación el nuevo baremo de valoración de discapacidades. Entonces, el perito puede realizar todo este tipo de informes, pero es que la cosa va más allá. Es muy importante que el perito adquiera esos conocimientos dentro de lo que es la rama de la medicina legal. ¿Con qué finalidad? Con participar desde el primer momento en la estrategia jurídica de un litigio, de un conflicto. En esa participación que va a hacer desde un primer momento, lo que va a hacer es precisamente hacer ese informe de orientación. Lo que va a hacer es intentar orientar al paciente, en este caso a su cliente, que puede ser bien un paciente o bien puede ser bien una compañía de seguros o una persona que es demandada, como puede ser un médico o cualquier otra persona. Lo que va a hacer es precisamente hacer ese informe de orientación para intentar indicar la viabilidad o no de una determinada reclamación. Bien, por eso yo os digo que la labor, la actividad pericial, no solamente descansa en la realización de los informes periciales, se inicia mucho antes. Entonces, es importante que el perito médico pues esté versado bien pues, en esos primeros estudios que tiene que realizar a la hora de valorar, de hacer esa primera aproximación de valoración de los casos. Bueno, en la evaluación del daño corporal, lo que va a hacer el perito médico es aplicar un baremo.
que es el baremo de valoración del daño corporal con motivo de accidentes de circulación, aunque ya os digo que, insisto, que ese baremo es un baremo estándar dentro de nuestro sistema judicial. ¿Por qué? Porque es un baremo muy amplio, muy amplio. No se ciñe, o sea, lo que hace es valorar absolutamente cualquier tipo de daño, o el legislador ha intentado aplicar dentro de lo que es la ley 35/2015, cualquier tipo de daño que pueda sufrir una persona, cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de menoscabo psicofísico. Entonces, dado que es un análisis, sobre todo desde el punto de vista médico del perjuicio que sufre una persona, es muy importante que sea el médico el que haga esa valoración. Es cierto que los juristas, los abogados, los jueces, podemos tener un conocimiento mayor o menor de la utilización de ese baremo, pero, insisto, el legislador lo dejó muy claro al inicio precisamente de la Ley 35/2015. Quien tiene que hacer este tipo de informes de valoración son los médicos, porque son los que tienen los conocimientos necesarios desde el punto de vista médico para analizar cuál es el daño que sufren las personas y hacer la cuantificación, la valoración de esos daños. En segundo lugar, tenemos los informes de valoración de praxis médica, es decir, en este caso lo que se reclama en un procedimiento es una posible negligencia profesional por parte de un profesional sanitario. Lo que va a hacer el perito médico es hacer esa valoración de la praxis, analizar cuál ha sido la actuación por la que una persona considera que se le ha generado una lesión, un daño, y realizar ese estudio, ese análisis, incorporado dentro de un informe pericial y luego posteriormente, claro, está en una ratificación. A toda valoración de praxis médica, dado que lo que se reclama es un daño, le va a acompañar siempre un informe de valoración del daño corporal, a no ser que lo que se reclame sea únicamente pues, un daño moral, ¿no? Pues, por ejemplo, en situaciones en las que no existe un consentimiento informado, por ejemplo, pues una persona puede reclamar un daño moral, simplemente. El abogado llega y dice, bueno, pues se ha podido ocasionar algún tipo de daño y demás, pero posiblemente a lo mejor la parte contraria lo que va a defender es que el daño por el que estoy reclamando pues es propio de la patología que tiene la persona. Pero a fin de cuentas, a esta persona se le ha sometido a un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, pero no le han informado respecto a este tratamiento quirúrgico. No ha tenido la oportunidad de desarrollar su autonomía como paciente de cara a tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, se ha podido producir un daño moral ante la inexistencia de un consentimiento informado. Entonces, en ese tipo de situaciones lo que se suele reclamar es un daño moral, una cuantía por un daño moral. Quitando ese tipo de situaciones, dado que el daño moral es una valoración, es un daño que es subjetivo, no forma parte de lo que puede hacer una valoración de un daño concreto a nivel psicofísico, por lo tanto no es necesaria la participación de un perito en ese tipo de circunstancias para hacer la valoración, pero sí, por ejemplo, para analizar si ha existido o no ese traslado de información. Para eso sí sería necesario la participación del perito médico. Pero sin embargo, ya os digo que para la valoración de praxis médica casi siempre hay que acompañar con un informe de valoración de daño corporal. Por lo tanto, hay situaciones en procedimientos judiciales en los que nos encontramos con que participan dos, tres, cuatro, cinco, seis o más peritos, dependiendo de la dificultad que tenga cada asunto y sobre todo de la necesidad de conocimientos eh, médicos que se necesiten incorporar dentro del procedimiento, sobre todo para poder ilustrar al juez de cuáles son los motivos de defensa o los motivos de reclamación. Bueno, por otro lado también están los informes de valoración de incapacidades permanentes. En este caso, lo que va a hacer el perito es aplicar sus conocimientos médicos con respecto a la patología que sufre un trabajador, informando al juez en qué consiste esa patología, explicándole por qué esa patología es crónica, por qué no es susceptible a corto o medio plazo
de ser, de tener un tratamiento concreto que consiga la mejora de salud de esa persona y además explicarle por qué esa patología influye en el trabajador con una serie de limitaciones y esas limitaciones impiden al trabajador pues, desarrollar sus funciones en el puesto que desarrolla habitualmente, su trabajo habitual, o incluso para poder desarrollar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de labor. Entonces, como podéis imaginaros, el informe pericial, la participación de un médico como perito en este tipo de procedimientos igualmente es súper importante, es muy, muy importante. Es raro ver un procedimiento de este tipo sin que esté acompañada la demanda de un informe pericial. Luego, por otro lado, está el informe de valoración de discapacidades. Este informe lo que va a hacer es, dentro de nuestro sistema de seguridad social, igualmente, lo que, o perdón, bueno, más bien más allá de nuestro sistema de seguridad social, porque no solamente se trata de reclamar como sujetos dentro de ese sistema de seguridad social, dado que muchas veces las discapacidades, dependiendo del grado de esas discapacidades, pueden dotar a las personas que sufren esa discapacidad de un beneficio, en este caso de una mejora, de una discriminación positiva de cara a intentar un poco, pues, equilibrar esas deficiencias que sufre por culpa de esa discapacidad y, y precisamente lo que hace es pues, concederle pues, una serie de beneficios, de ventajas fiscales, pues, por ejemplo, de concederles una tarjeta, en este caso de movilidad reducida, con la finalidad de que pueda aparcar en los sitios adecuados, ¿no? Que pueda desarrollar esa serie de derechos. Entonces, igualmente para realizar ese tipo de valoraciones de la implementación de la aplicación de ese baremo, también es muy necesario los conocimientos médicos. Para desarrollarlos, en este caso, por parte del perito médico, para desarrollar su actividad pericial, es muy importante que adquiera una serie de competencias, de conocimientos en determinadas facetas, ¿no? Pues, por ejemplo, conocer bien, tener unas nociones, cuanto menos básicas, de las distintas jurisdicciones, de los distintos procedimientos en los que va a participar, en los que va a desarrollar ese informe pericial y va a ratificarse en el mismo. En su caso, la mayoría de los procedimientos judiciales requieren una ratificación por parte del perito dentro del procedimiento judicial. También es necesario que ese perito médico tenga conocimientos de los distintos baremos de valoración del daño corporal. Digo distintos porque si bien se utiliza el baremo de la ley 35/2015 como baremo estándar, no es el único que existe. Yo me he encontrado procedimientos judiciales en los que, eh, si bien la mayoría de los peritos con los que trabajo, la gran mayoría de los peritos con los que trabajo, utilizan precisamente la ley 35/2015 a la hora de hacer las valoraciones de daño corporal, me he encontrado situaciones en las que ha habido peritos que han utilizado otro tipo de baremo, porque consideran a lo mejor que el baremo de la ley 35/2015 se queda corto, no indemniza debidamente y de manera íntegra el daño que sufre la persona. Entonces, a lo mejor acuden a otro tipo de baremos, incluso acuden a baremos dentro del derecho internacional comparado, acuden a otro tipo de baremos que también existen en nuestro sistema jurídico. Entonces, es importante que también el perito tenga una serie de nociones, de conocimientos con respecto a ese tipo de baremos para saber defenderse respecto a los mismos. Luego también es importante que tenga un conocimiento con respecto al funcionamiento de las compañías de seguros. ¿Por qué? Porque el principal cliente que puede tener un perito es precisamente las compañías de seguros. Igualmente también, no solamente es el principal cliente, también puede ser el principal contrario que pueda tener un perito médico. Por eso es importante que sepa bien cómo funcionan las compañías de seguros, cuáles son los procedimientos internos que suelen utilizar y además que coinciden
con el procedimiento de resolución de conflictos extrajudiciales incorporado por la Ley 35/2015. Entonces es importante que también el perito tenga esa serie de nociones. Luego, igualmente también conocer cómo se hace una valoración de incapacidades permanentes, también que conozca y comprenda cómo se hace la valoración de las discapacidades. Igualmente también, sobre todo, de cara tanto para la praxis médica como para la valoración del daño corporal, es importante que conozca las distintas doctrinas científicas, científico-legales, que establece o que ha incorporado la doctrina legal o la jurisprudencia, eh, eh, de cara sobre todo a la resolución de procedimientos. ¿Bien? Porque muchas veces a lo mejor una persona que desarrolla un informe pericial y que no tenga conocimiento de estas doctrinas científicas puede incluso incurrir en un error que pueda beneficiar incluso a la parte contraria. Os voy a poner un ejemplo. Hay una doctrina científica que es en este caso la pérdida de oportunidad. La pérdida de oportunidad se da, para que me comprendáis, en determinados aspectos como son, pues por ejemplo, cuando una persona sufre una determinada enfermedad, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad oncológica. Esta enfermedad es una enfermedad que de por sí ya tiene un alto grado de mortalidad o de dificultad a la hora de que un tratamiento pues pueda surtir efectos, ¿no? Pueda tener resultados de mejoría en la salud de la persona, del paciente. Y a lo mejor pues esta persona pues o sufre una posible negligencia profesional en la que no es diagnosticado debidamente o lo que hace que el tratamiento que necesite se retrase. Pero bueno, tenemos que pensar que una enfermedad oncológica ya de por sí supone una posible mortalidad. Entonces, claro, estamos hablando del mundo de las hipótesis. Se puede llegar un paciente puede llegar en este tipo de situaciones y reclamar y decir, señoría, es que me han diagnosticado tardíamente un cáncer. Entonces, al final, en lugar de diagnosticarse en un estadio 2 pues se ha diagnosticado en un estadio 4 y me ha perjudicado de cara a mi esperanza de vida. La otra parte puede defender, bueno, pues que su esperanza de vida ya queda mermada directamente con este tipo de patologías, porque a futuro esta patología tiene muchas posibilidades de recidiva, tiene una tasa de mortalidad de un determinado índice, etcétera, etcétera. Por eso la jurisprudencia lo que estableció fue la teoría de la pérdida de oportunidad. Es decir, esta persona al final ha perdido la oportunidad de poder tratarse de una manera de vida. Por lo tanto, se tiene que hacer una valoración del daño que ha sufrido conforme a esa pérdida de oportunidad. Bueno, eran simplemente unas nociones para que conozcáis lo que es la pérdida de oportunidad. Bueno, la pérdida de oportunidad no es aplicable en el ámbito penal. No es aplicable. Porque la relación que tiene que haber entre el acto médico por el que se ocasiona un daño y ese daño, esa relación tiene que ser totalmente directa. Es decir, el médico ha realizado un determinado acto y fruto de ese determinado acto, pues la persona ha fallecido. Si decimos que esa persona, pues, por ejemplo, una enfermedad oncológica, ha perdido la oportunidad de ser tratado debidamente, la relación entre el daño y el acto médico negligente no es directo. Entonces, al no ser directo, yo no puedo condenar, si fuese yo juez, no, o nuestra jurisprudencia entiende que un juez no puede condenar a un médico ante una situación en la que no sabemos si la persona tendría una esperanza de vida mayor o menor. Eso no puede ser nunca punible desde el punto de vista penal. Podrá haber una reclamación civil al respecto, pero no desde el punto de vista penal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo me he encontrado situaciones en las que ha habido peritos contrarios, en este caso yo defendiendo a los profesionales médicos que han sido denunciados, respecto a los que se han prestado una querella, es decir, que iban como acusados. El perito médico lo que hace es indicar bueno, que en este caso lo que se ha producido es una pérdida de oportunidad. A mí vamos, me lo están dejando en bandeja la defensa. En el momento en el que yo llego al juez y le digo, señoría, el perito contrario sostiene que ha habido una negligencia. Perfecto, ha habido una negligencia. Pero lo que está poniendo de manifiesto es que hay una pérdida de oportunidad.
Dado que existe esa pérdida dado que lo que manifiesta es que en todo caso hay una pérdida de oportunidad, tiene que haber una sentencia absolutoria. Entonces, por eso os digo que un perito tiene que tener conocimiento de ese tipo de facetas, de ese tipo de ramas, tanto para la valoración del daño corporal como para el tema de la praxis médica. Igualmente, la pérdida de oportunidad no se valora de la misma forma que si estamos ante un daño psicofísico simplemente, sino que cuando existe una pérdida de oportunidad, el perito médico tiene que saber cómo hacer esa valoración. Porque si no sabe hacer esa valoración, incluso puede poner en peligro el procedimiento, porque puede llegar un juez y decir, bueno, a mí no me han acreditado cuál es la influencia que ha tenido esa pérdida de oportunidad. Por lo tanto, yo tengo que absolver a la persona, ¿de acuerdo? Y al final terminan desestimando la demanda. Bueno, igualmente también es muy importante que el perito, a la hora de realizar su actividad, tenga una serie de conocimientos de qué consiste precisamente su actividad, cuál es la posible responsabilidad en la que puede incurrir, cómo precisamente prevenir ese tipo de responsabilidades en todos los planos, en el plano deontológico, en el plano en el plano civil, etcétera. Bueno, eh, ¿qué rentabilidad puede tener la actividad pericial? A ver, aquí va a depender sobre todo de lo que el perito se mueva, ¿vale? No obstante, hoy en día es muy fácil. Vamos, alumnos que tenemos, ahora mismo estamos terminando la segunda edición, ya hemos empezado la tercera, pero alumnos, o la gran mayoría de los alumnos de la primera edición ya están realizando informes periciales. Y ya os digo que a poco que se mueva una persona de cara a ofrecerse como perito, dado que existe muchísima necesidad de cara al desarrollo de los informes periciales por parte de peritos médicos, enseguida va a encontrar no, no digo trabajo, porque en el fondo vuestro trabajo seguramente vaya a ser la actividad asistencial que desarrolláis en el día a día, pero sí que va a encontrar en este caso clientes de cara a realizar esos informes periciales, cual pues le va a ayudar a incrementar esos ingresos económicos y a sacar más provechos de los conocimientos de los conocimientos que tiene. Un ejemplo, fijaros en esta tabla, un ejemplo que tenemos con respecto a la necesidad de peritos de evaluación anual corporal. Fijaros, esto es una estimación, los datos del 2022 todavía no los tenemos, los de 2020 y 2021 no son datos que podamos considerar fieles en el sentido de que, bueno, sobre todo por la influencia que ha tenido la pandemia y la ausencia de los movimientos normales que suele haber, ¿no? En este caso dentro de lo que es el tráfico normal de vehículos. Pero fijaros, eh, estos son los datos de accidentes de tráfico que han sido atendidos por seguros y en los que ha habido víctimas y perjudicados. Un perito igualmente también tiene que saber diferenciar bien entre víctimas y perjudicados, porque no es lo mismo. Entonces, fijaros, el total de fallecidos en el 2019 han sido 970 personas. Los perjudicados han sido 4.160. Víctimas con secuelas, pues ha habido 60.348. Lesionados temporales, 232.000. Entonces, imaginaros la cantidad de procedimientos, no digo judiciales, sino simplemente con los procedimientos extrajudiciales, que ya es necesario un perito médico que haga esa valoración. eh, por eso nos encontramos ante una situación en nuestro país en el que es muy necesaria la asistencia de peritos médicos, es muy necesaria. Entonces, ¿por qué? Pues para precisamente pues, hacer la valoración de tantísimas personas que han sufrido un perjuicio. Pero es que esta situación es doble, se duplica. ¿Por qué? Porque hace falta un perito médico para hacer la valoración del daño corporal de la persona, en este caso del perjudicado, pero también es necesario que un seguro tenga su propia cartera de peritos que desarrolle esa defensa, que haga esos informes periciales para saber cómo se tiene que cómo se tiene que cuantificar ese daño y luego también, si la parte contraria ofrece una oferta distinta por la elaboración de un informe pericial, en este caso por lo que considera su perito que tiene
que valorase ese daño, también tiene que saber si esa valoración del daño que ofrece el paciente es la correcta o no. Entonces, por eso digo que son cuantías, cantidades, números, que en el fondo son dobles. ¿De acuerdo? Y esto solamente con respecto al tema de los accidentes de circulación. No digamos la valoración de incapacidades permanentes, que también hace falta mucho la labor de los peritos, la valoración de la praxis médica, pero incluso eh, cuántas caídas hay a lo largo del día. Cuántas personas han sufrido por ejemplo, una caída con una bici fruto de un niño que se te cruza, un perro que muerde a una persona que sufre un determinado daño pues, porque una acera está en mal estado, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo que eh, a respuesta de esta pregunta de qué rentabilidad puede tener la actividad pericial, ya os digo que hoy en día mucha, mucha. ¿Por qué? Porque hace falta muchísimos peritos para valorar todo eso. Hay muchísimo trabajo. Especialmente, ya os digo, en cuestión de valoración de daño corporal y también en materia de incapacidades permanentes. También. En tema de incapacidades permanentes, sobre todo porque estamos ante una situación en la que, fruto de la pandemia, hubo muchísimos procedimientos a nivel administrativo que se ralentizaron muchísimo. Por desgracia, bueno, pues eh, el trabajo que tenían que desarrollar los inspectores médicos queda muy mermado, dado la dificultad que tenía a la hora de valorar a las personas tampoco podían acudir a los hospitales para poder ser valorados. Eso nos ha llevado a que muchas ocasiones no hayan podido realizarse una valoración adecuada con respecto a las dificultades que tiene una persona de cara, dificultades, limitaciones que tiene una persona de cara a desarrollar su trabajo o a la hora de realizar un trabajo, simplemente, no solamente el suyo habitual, sino cualquier trabajo. E incluso nos hemos encontrado situaciones en las que los procedimientos de solicitud de incapacidades permanentes ni siquiera han sido resueltos en un tiempo adecuado. Por lo tanto, la persona necesita, sí o sí, pues, presentar esa reclamación judicial. Y para ello necesita un perito. Necesita un perito porque el juez no tiene estos conocimientos. A un juez, durante su formación, no recibe los conocimientos necesarios para hacer esa valoración de, que sí tiene, esos conocimientos que sí tiene, esos conocimientos científicos que sí tiene un perito, un médico. Bueno. ¿Cuánto tiempo necesito dedicar para realizar un informe pericial? ¿Es compatible con mi actividad asistencial? Bien. Eh, a ver, pensar que el tiempo que se necesite para realizar un informe pericial va a depender de varios factores. El primero de ellos, el tipo de informe pericial. Muchas veces, bueno, pues a lo mejor un informe de valoración de praxis médica suele ser un poquito más largo a la hora de realizarlo y dado que se tiene que analizar mucha documentación, tiene que analizarse además literatura científica. Entonces, ese tipo de informes suelen requerir un poquito más de tiempo a la hora de desarrollarse. Eh, en valoración del daño corporal y en valoración de incapacidades permanentes, pues va a depender sobre todo de las patologías que tenga la persona, de las secuelas, del tiempo de estabilidad de dichas secuelas. En incapacidades permanentes, pues también va a depender sobre todo de los evolutivos, de las patologías que tenga esas patologías, esas enfermedades, y luego también, sobre todo, del tipo de tratamiento que necesite y también de poder acreditar eh, la cronicidad de esas enfermedades, ¿no? Entonces, no obstante, yo os voy a dar un poquito de la vuelta a la pregunta. Pensar que eh, realizando un informe al mes, imaginaos una media vamos a poner una media baja, ¿vale? O vamos a poner una cuantía baja, en este caso vamos a poner 500 euros. Si estamos hablando de realizar un informe al mes solo, ¿nos da tiempo a hacer un informe al mes? Por supuesto, o sea, yo os digo que sí. O sea, os daría tiempo a hacer varios informes a la semana. Entonces, imaginaos un informe al mes.
con un informe al mes estamos hablando de a 500 euros por informe de media, que es tirando muy a lo bajo, estamos hablando de una media más o menos de 6.000 euros. No soy bueno en matemáticas, pero creo que lo has hecho bien. Entonces, por eso os digo que se saca una rentabilidad muy amplia, simplemente dedicándole un poquito de tiempo al mes. Imaginaros 2 informes al mes. Con 2 informes al mes estamos hablando de un incremento de nuestros ingresos de 12.000 euros al año. Entonces, por eso digo que el tiempo que le vais a necesitar dedicar a un informe pericial va en función de varios parámetros, pero ya os digo que es algo que es perfectamente compatible con vuestro día a día, con vuestra actividad asistencial, es perfectamente compatible. No obstante, yo sí recomiendo que de cara a compatibilizar la labor de perito con, con la actividad asistencial, especialmente si trabajáis en la sanidad pública, pidáis en este caso la compatibilidad. Porque, bueno, ciertamente no deja de ser otra actividad que estáis desarrollando y viene muy bien de cara a intentar evitar problemas con vuestro trabajo, ¿vale? Entonces, eso es importante. Nosotros, de luego, os ayudamos. Nuestra labor, en este caso, dentro de la docencia y dentro de AMIR, no solamente está en el tema de formaros como buenos peritos, sino también ayudaros luego posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, igualmente, pues también asesoraros de cara a la realización de informes periciales, resolver dudas, etcétera. Bien, pues también con respecto a estas cuestiones de, oye, ¿y cómo tengo que cómo tengo que solicitar la compatibilidad? Oye, pues mira, he ido a solicitar la compatibilidad y me han comentado esto. Pues nosotros, por supuesto, que os ayudamos a despejar todas esas dudas. ¿Cómo puede iniciar una actividad pericial un médico? ¿Cómo consigue casos? Bueno, pues también en estas situaciones también os echamos una mano. De hecho, nosotros tenemos una bolsa de trabajo y, igualmente también pues os mostramos cuáles son las mejores mecánicas de cara un poco pues a introduciros dentro de este mercado laboral. No obstante, ya os digo que hoy en día nos es complicado porque hace falta muchísimos peritos, hace falta muchísimos. De hecho, ya os digo que a nosotros acuden precisamente para solicitarnos peritos, dado que saben que nosotros formamos muy bien a los peritos. Bien. Y bueno, y esta respuesta yo creo que también un poco resuelve, ¿no? ¿Cómo se consiguen casos? Hay varias maneras de conseguir casos. Lo primero de ellos es, la primera actuación que tiene que hacer el perito, pues es un poco fijar nuestra posible cartera de clientes, ¿no? Para quién podemos trabajar. Compañías de seguros, despachos de abogados, incluso mostrar nuestros servicios en una página web para que también personas que no desarrollen su actividad en el plano jurídico también puedan acceder a nuestros servicios, como son, por ejemplo, los pacientes o los trabajadores, ¿no? Entonces, es una manera de conseguir casos. Bien, de todas maneras, ya os digo que nosotros también os damos un pequeño empujón a la hora de desarrollar, pues, para intentar ayudaros a desarrollar vuestra actividad. Bueno, perdonadme, chicos, pero ya digo, tengo un pequeño catarro. Y bueno, pues hasta aquí, chicos, la presentación de hoy. Y, y bueno, creo que hay algunas preguntas, perdonadme. Mm. Vale, nada, bien. Vale, bueno, nada, nos comentaban eso, que por lo visto, pues alguna persona ha tenido una persona que ha tenido al principio un poco de problema de cara a desarrollar, a escuchar, perdón, sí, pero mira, ya resolvieron el problema. Vale. De todas maneras, ya os digo que esta webinar va a quedar grabada y aún así, ya os digo, cualquier tipo de duda o lo que sea, estamos encantadísimos de poder atenderos. Mirad, nos preguntan por aquí, bueno, ¿se lleva juicio real para practicar? A ver, la dificultad que tenemos ahora mismo con respecto al tema
de acudir de oyente a los juicios está sobre todo en el tema de la pandemia, del COVID. Porque ahora mismo cuando acudimos a los juicios y demás, dejan entrar a los profesionales y incluso a los testigos muchas veces se les deja dependiendo del juzgado, se les deja en la calle y, y hay dificultad para poder acceder siendo oyente. Ahí hay dificultad. Yo creo que cuando ya un poco más se libere esta situación de pandemia, ya hemos empezado con cada vez ver menos mascarillas en los juzgados. Yo creo que ya poco a poco sí que se podrá acudir de oyente a los juicios. Entonces, ahí sí que se va a poder acudir. Pero bueno, hoy en día, la verdad que yo estoy atento de cara y además que hablo con los juzgados y demás. De hecho, incluso hay dificultades incluso muchas veces incluso para los centros que prestan cursos en materia de máster jurídicos y tal, también las personas también tienen dificultades de cara a acudir de oyentes. Antes de la pandemia era muy habitual ver en una sala, pues oye, pues, personas que venían, que estaban formándose, que estaban estudiando, pero hoy en día es un poco es un poco más comprometido. Bueno, a ver, sí. Un segundillo que sigo leyendo cuestiones, perdóname. ¿Cuánto dura el máster? El máster dura un año lectivo. Son unos 9 meses, no obstante, dejamos un poquito más para desarrollar el trabajo fin de máster. Os explico. El máster consta de varias fases. La primera de ellas es la fase de la parte teórico-práctica. Entonces, en esa parte teórico-práctica, pues disponéis de una serie de clases que están grabadas de cara pues, a ir adquiriendo estos conocimientos, los conocimientos que necesita el perito. También disponéis de un material de lectura variado, bueno, pues, material de lectura que explica la materia, sentencias, normas que son importantes que conozcáis, normas que están analizadas y tratadas por nosotros para que tengáis un mejor conocimiento. Por ejemplo, la ley 35/2015, nosotros la tenemos súper estudiada de cara a facilitar vuestro aprendizaje. Una vez que ya terminamos esa primera parte teórico-práctica, hay un pequeño examen. Si me apuráis, ese examen es más para nosotros, para el equipo docente, para ver qué tal habéis ido adquiriendo esos conocimientos y saber en la parte práctica donde tenemos que hacer más énfasis. Luego ya empezamos la parte práctica, donde vemos casos reales. Igualmente también eh, el, ya os digo que donde más hacemos énfasis en el máster, sobre todo en la valoración del daño corporal. ¿Por qué? Porque la valoración de praxis médica, de verdad que para los médicos no es complicado, no es complicado. Eh, Se trata de analizar un caso y vosotros mismos estáis muy acostumbrados a analizar los casos. En este caso, cuando muchas veces pues tenéis un caso complejo dentro de vuestro servicio médico y lo analicéis dentro de una sesión clínica. Bueno, pues de lo que se trata precisamente es de analizar la praxis concreta que ha desarrollado un médico. Entonces, fuera de saber cómo se tiene que estructurar ese estudio y tal, que es sobre todo lo que más hacemos énfasis a la hora de analizar el análisis de praxis médica, no tenéis mucha dificultad. Os lo digo sobre todo por la experiencia que tenemos de alumnos anteriores. ¿Dónde hay más dificultad? Sobre todo en saber y conocer bien cómo funciona el baremo de daño corporal. Y también en el tema de las incapacidades permanentes. Porque son, dentro de las tres ramas, son las dos ramas donde más clientes vais a poder obtener, donde más vais a poder desarrollar vuestra actividad como perito. Bien, y ya digo que es la faceta que para vosotros es más complicado y en un año lectivo es donde más hay que empujar de cara a adquirir esos conocimientos. Entonces, una vez que ya terminamos esa parte práctica,
hay una última fase que es un trabajo fin de máster. Ese trabajo fin de máster, por eso yo os digo que ampliamos un poquito más el tiempo para que podáis terminar de desarrollar tranquilamente ese TFM con el que vais a contar con un tutor. Y ese trabajo fin de máster es una mini tesina. Luego ya pues tenéis que hacer una exposición pues, para que nosotros veamos cómo habéis adquirido esos conocimientos. ¿Bien? Cómo demostráis esos conocimientos con las conclusiones a las que lleguéis a través del trabajo fin de máster. Ya digo que es una mini tesina. Estamos hablando de en torno a 25 o 30 páginas como mucho. Bien, porque no es algo que os deba intimidar. Bien. Entonces, en definitiva, el máster dura más o menos pues un año lectivo. A ver, esperaos un vídeo. ¿Es preciso tener seguro de responsabilidad civil para ejercer? Claro, sí, pero igualmente también un médico necesita un seguro de responsabilidad civil para desarrollar su actividad como médico. Entonces, el perito también necesita un seguro de responsabilidad civil, pero porque es intrínseco a la actividad del médico, igual que el abogado. El abogado también necesita o es obligatorio por ley. Necesita también un seguro de responsabilidad civil para desarrollar su actividad profesional. Entonces, por eso os digo, el perito médico, es que más que el médico necesita un seguro de responsabilidad civil. Y dentro de la medicina que ejerce está la actividad pericial. Entonces, por eso digo que ahí sí que es necesario, pero por ser médico. Bien, a ver, voy a mirar a ver si hay mensajes. Perdonad un segundo, que os estoy leyendo hacia atrás. Ya, aquí tengo la primera pregunta. Dice, ¿qué valor y qué opciones laborales tiene este máster para un médico especialista en medicina del trabajo? Muy buena pregunta. Muchos de los alumnos que tenemos precisamente son médicos especialistas en medicina del trabajo. ¿Por qué motivo? Porque dentro de la faceta de la medicina del trabajo es muy importante conocer en este caso, la materia de las incapacidades permanentes. Entonces, eh, los médicos especialistas en medicina de trabajo, pues muchas veces tienen que pisar los juzgados en ese sentido. Por lo tanto, es un máster en el que le vais a sacar muchísimo provecho. O sea, yo he tenido alumnos que son especialistas en medicina del trabajo y de hecho vamos, realizando el máster se han dado cuenta de determinados aspectos dentro de su centro de trabajo que no se estaban desarrollando bien determinadas cosas y incluso, bueno, pues han tenido un ascenso de cara a poder implementar aspectos médico-legales que bueno, para ellos ha tenido muchísima satisfacción. Entonces, pues ya os digo que es un máster que, sin estar específicamente indicado para medicina del trabajo, porque está indicado para médicos, es decir, para personas que tienen la licenciatura o grado en medicina. No es necesario tampoco ninguna especialidad. La especialidad sí es importante de cara a la valoración de praxis médica, pero para determinados conocimientos específicos que se necesiten, pues, por ejemplo, si se tiene que analizar una cuestión dentro de un neurocirujano, la actividad, una intervención de un neurocirujano, por lo lógico es que lo analice un neurocirujano, porque si no, en un procedimiento judicial, pues ahí sí puede tener dificultades. Pero sin embargo, para la valoración de área corporal no es necesaria especialidad, para la valoración de incapacidad permanentes tampoco. Pero ya digo que sin ser un máster dirigido a una especialidad concreta, yo creo que la medicina del trabajo es de las ramas de la medicina que más provecho le van a sacar al máster. Durante la charla me han surgiendo dudas, así que no es, se comenten las. Vale, por otro cuenta, perfecto. ¿Sería posible dedicarse únicamente a la realización de informes periciales? Si esto es así, es muy complicado. Yo conozco a muchos médicos que ellos desarrollaron una actividad asistencial y empezaron en el mundo en el mundo pericial. Y poco a poco, bueno, se sabieron muy bien mover
en esta, en este ámbito, empezaron a coger clientes importantes, compañías de seguros, etcétera, y veía que tenía tanta carga de trabajo que decía, bueno, pues oye, voy a pedir una excedencia y me voy a dedicar a la actividad pericial porque veo que sí que puedo sacar provecho de ello. O sea, que ya os digo que yo conozco peritos que sí, que han dejado aparcada la labor asistencial y se han dedicado a la actividad pericial. Es algo que perfectamente puede suceder. ¿Es muy complicado? A ver, no, sobre todo es como la persona pues se vaya organizando y vaya a obtener esos clientes que vayan un poco pues, sosteniendo la actividad como perito. Pero ya os digo que hoy en día, por ejemplo, no es complicado. Pensar que sobre todo las personas que saben hacer bien informes periciales, los peritos médicos que saben hacer bien informes periciales, eh, consiguen enseguida enganchar a clientes porque el boca a boca funciona muy bien. El boca a boca en el ámbito pericial funciona muy bien. Entonces ya os digo que yo conozco a mucha gente que es así. Dice como si estuviese trabajando como un autónomo, de manera telemática. Sí, desde un médico general, sí, perfectamente se puede hacer. Sí. Bueno, nadando en dinero, vale, puede depender un poco de la actividad que desarrolle, pero ya os digo que, pues es lo que os comentaba. Si no es nada, nada, nada difícil compaginar la realización de un informe o dos al mes, perfectamente se pueden hacer varios informes al mes y dejar aparcada la actividad asistencial. Casos particulares, cada uno fija el precio del informe pericial que realiza. Sí, a ver, en el tema del precio de los informes periciales tenemos que tener en cuenta una cosa. Aquí estamos hablando dentro de lo que de la esfera de la autonomía privada, es decir, de la ley de la oferta y la demanda. Eh, ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones vosotros vais a poder fijar bien el precio, sobre todo cuando son clientes particulares, vosotros vais a poder analizar bien la dificultad del asunto, las horas de trabajo que eso os va a llevar y presupuestar ese informe pericial. En otras ocasiones, dependiendo del tipo de cliente, por ejemplo, las compañías de seguros, pensar que ya tienen muchas tablas, porque es a lo que se dedican, no es una actividad normal. Entonces, ellos ya tienen muchas tablas, saben cómo funciona el mercado de los peritos, el mercado laboral de los peritos. Entonces, ellos lo que tienen, pues es una serie de tablas de cara a ofrecer a los peritos, pues oye, mira, nosotros nos manejamos con estos precios. La importancia que tiene ello, pues que las compañías de seguros pues van a dar mucho trabajo. Y por eso a lo mejor bajan los precios, pero también porque ellos tampoco pueden permitirse inflar los precios porque entonces tienen que subir las primas y al subir las primas, mejor perdemos todos, ¿no? Y igualmente también pierden las compañías de seguros. Entonces, ya os digo que muchas veces tendremos que adaptarnos a lo que nos ofrece el cliente dependiendo a lo mejor de las dificultades de los temas, esas tablas van a tener una serie de contraprestaciones también, por supuesto. Y igualmente también para el tema de clientes, pues por ejemplo, en materia de incapacidades permanentes, nosotros vamos a poder establecer los precios con el cliente, ¿no? Vamos a tener una propia cartera de servicios y de precios a esos servicios. En el caso de dedicarse a la realización de informes de cada particulares, sería necesario darse de alta como autónomo y demás. Claro, a ver, eh, te tienes que dar de alta como autónomo eh, siempre y cuando pues, estemos dentro de los límites establecidos por la propia normativa, ¿vale? En este caso por la propia normativa de Hacienda, eh, nos exigirá pues estar dados de alta en una actividad económica como peritos. Entonces, sobre todo eso va a ir en función un poco de que sea una actividad habitual o no. Como es muy difícil saber identificar una actividad habitual, lo que suele utilizar Hacienda, no es algo que venga en la ley, pero suele ser desde el punto de vista práctico, lo que suele utilizar Hacienda de cara a establecer cuándo es necesario darse de alta en una actividad económica o no, es sobre todo en este caso
si dichas cuantías que vamos a percibir a lo largo del año, pues pueden superar o no el salario mínimo interprofesional. Porque, claro, una persona realiza un informe pericial, si yo realizo un informe pericial cada 2 meses, por ejemplo, y al final pues voy a tener unos incrementos de pues 5.000, 6.000 euros al año, eh, o sea, no me compensa, porque si tengo que darme de alta en autónomos, tengo que pagar seguridad social, etcétera, tal, eh, claro, son muchos gastos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ya digo que no obstante, de todas maneras, tenemos especialistas en esta rama que también dan clases respecto a la actividad pericial. Pero vamos, aquí ya digo que en respuesta a esta pregunta va a depender un poco de la actividad que desarrollemos dentro de si es habitual o no. Bueno, la estima de homicidios, pues ya lo he contestado. Sí. Bueno, una vez grabada, ¿dónde se puede ver de nuevo la charla? Salvo error, aquí me pilláis, Bien. pero salvo error, las personas que se han interesado en este caso en la webinar, lo que hacen es mandarle un enlace luego posteriormente creo que por correo electrónico, para Sí, poder, para poder visualizar la webinar. sí, mañana se os enviará un correo que estéis inscritos en el webinar, la grabación, donde podréis verla ya las veces que queráis. Entonces no me he equivocado mucho. Bien, pues, pues nada, chicos, pues de verdad, muchísimas gracias por vuestra participación. Y yo ya os digo, yo lo recomiendo. Es eh, la actividad pericial es una manera más de sacar provecho de los conocimientos que tenéis. Es una actividad que es totalmente necesaria dentro de nuestra sociedad porque es que necesitamos peritos. Necesitamos peritos que controlen muy bien el baremo de evaluación de daño corporal y que sepan ayudar bien a los trabajadores de cara a valorar las incapacidades permanentes y que sepan explicarle bien a los jueces determinadas cuestiones dentro de sus conocimientos científicos para poder resolver un litigio. Entonces, ya os digo que es totalmente necesario la actividad del perito. No obstante, el máster también le vais a sacar provecho en otros parámetros. Por ejemplo, dado que lo que vamos a ver son cuestiones de vuestro día a día, también le vais a sacar muchísimo provecho a muchas cuestiones médico-legales que a pesar de que, ya os digo, forman parte de vuestro día a día, no sabe, no, un médico a lo mejor no sabe enfocarlo de una manera debida. Por ejemplo, la utilización del consentimiento informado, cómo utilizar y desarrollar bien una historia clínica, cómo defenderse cuando recibe una reclamación, una queja, cómo actuar ante un colegio profesional, cómo actuar igualmente cuando a lo mejor nos piden una serie de explicaciones en un expediente informativo previo. Pues todo ese tipo de cuestiones que son propias de vuestro día a día también se explican en el máster. Eh, ya os digo, hemos tenido alumnos que han hecho el máster no solamente por el tema de tener conocimientos desde el punto de vista médico, perdón, pericial, sino también desde el punto de vista médico-legal, pues porque a lo mejor han recibido una reclamación y esa situación pues les ha influido mucho dentro de la medicina que practican. Y con la finalidad de saber bien cómo atender, cómo defenderse ante ese tipo de situaciones, han realizado el máster para adquirir ese tipo de conocimientos. Entonces, ya os digo que no solamente vais a saber manejar bien el baremo de evaluación del daño corporal, hacer un informe bien en evaluación del daño corporal, no solamente vais a saber analizar bien una praxis médica o una valoración de incapacidades permanentes, que también vais a adquirir esos conocimientos de medicina legal que os van a ayudar muchísimo en vuestro día a día. Entonces, yo os invito os recomiendo hacer este máster porque creo que es algo muy, muy provechoso para vosotros en estos 4 ámbitos. Muy bien, pues nada chicos, estamos a vuestra entera disposición para cualquier tipo de duda y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Un saludo.